Amén. Bendiciones a todas en esta tarde maravillosa que el Señor nos ha permitido poder estar juntas nuevamente. Dios es bueno siempre cuando me escuchan, siempre cuando me toca traer una palabra, hay un debate en mi espíritu y en mi, vamos a decir, en mi mente, ¿verdad? Porque siempre le pedimos al Señor, aunque tengamos palabras, aunque tengamos mensajes escritos, pero siempre estamos eh, pidiéndole al Señor, Señor, danos la palabra correcta que las personas que van a escucharnos necesitan escuchar, no lo que yo quiero hablar, sino lo que tú quieres traerles a ellas. Y bueno, esta tarde quiero hablarles de un tema muy importante y muy importante para todos nosotros. Y creo que he escuchado la voz de Dios y que esta es la palabra que debo de exponerles a ustedes en esta tarde, así que déjenme checo la hora porque es cuando ya saben la unción viene, entonces ya después no nos detenemos. ¿Tengo 30 minutos o cuánto tiempo tengo para exponer la palabra? A ver, avísenme. Tiene más, tiene Usted fluya, pastora. No se preocupe Bueno, por el tiempo. una bendiciones. hora. Una hora, Sí. bueno, vamos a traer lo que dice el Espíritu Santo. La palabra del Señor, oramos tantito, Padre, gracias, Señor. Yo me pongo de acuerdo, Padre, con todas las personas, Señor, que están, Señor, conectadas a esta hora, papito, esperando, Señor, esa palabra tuya, esa palabra renovadora, esa palabra restauradora, esa palabra sanadora, Padre, porque así dice tu palabra, Señor, que la palabra tuya es como una espada de dos filos, Señor, que puede penetrar, Señor, para discernir, puede penetrar hasta los tuétanos de los huesos, Señor, ahí donde ningún médico, donde ningún psicólogo, donde nadie puede penetrar, tu palabra penetra, Padre. Y yo te pido, Señor, que esta palabra sea así como dice, Señor, tan penetrante, Señor, para poder, Padre, traer, Señor, es esa restauración, esa sanidad, liberación, todo lo que tu palabra fue, Señor, predestinada para hacerlo, lo va a hacer esta tarde en tu nombre, Señor. Amén y amén, Señor. Yo solamente soy un vocero tuyo aquí en la tierra, Padre. Ahora todo pensamiento de humanidad carnal, emociones, Señor, son ahora, Señor, cancelados en el nombre de Jesús. Y Padre, me conecto con tu Espíritu Santo para poder, Señor, traer ese mensaje a la tierra que tú quieres dar, Señor, a cada mujer, Señor, que está hambrienta, Padre, que está buscando, que ha pedido, Señor, escuchar esta palabra que tú vas a deliberar, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y mire, Salmo dice, Salmo 112 dice que dice, no tendré temor de las malas noticias. Mi corazón está firme y confiado en Jehová. Repítaselo esta tarde eso. No tendré temor de ninguna mala noticia. Al contrario, mi corazón estará firme, confiado, esperando en Jehová. Y quiero hablarles eso, quiero hablarles del temor, ¿ok? El temor es uno de los sentimientos, miren, el cuerpo de nosotros no entiende por palabras, entiende por las emociones que producen la palabra. Y el temor produce una adrenalina cuando viene, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Y esa adrenalina puede vamos a decir, activar en nosotros una emoción de miedo, una emoción a veces de paralizarnos, una emoción de correr o de nerviosismo. Puede ocasionar, cuando miramos a una persona con temor, porque es algo que no se, mire, cuando usted siente temor, usted llora, grita del dolor o siente rabia, como cuando a veces a uno le estás teniendo un bebé, las mujeres sabemos de eso, que en ese momento no sabemos qué hacer, ¿verdad? Del dolor. Hay una emoción, pero el temor no se mira vamos a decir, en un sentimiento así de esa manera, se mira en los ojos, decimos, se miraba se tenía pánico, se miraba nervioso. Bueno, una de las cosas que hace el temor es que
hacia las personas, para aquellas ministras. Sé que muchas de las que están en la línea son ministras que tienen sus ovejas que también ministran, pero una de las cosas para, como quien dice, discernir qué pasa cuando uno habla con alguien y esa persona le está mintiendo, lo primero que uno está mirando sus ojos es que hay un nerviosismo. Bueno, se manifiesta como pánico, se puede manifestar el temor con pánico, con insomnios. A veces no dormimos bien y no oramos y reprendemos el espíritu de insomnio, pero creo que donde tenemos que ir es a reprender el espíritu de temor, porque el insomnio es una raíz, el temor es el árbol, el insomnio es una raicita que sale de ahí. ¿Ok? El comerse las uñas, cuando alguien está, o sea, comiéndose las uñas, uno dice, ¿qué le pasa? Que se come las uñas. Hay personas que aún en la congregación se están comiendo las uñas. ¿Ok? A veces siempre están preocupados y se rascan la cabeza y mira, y uno ve que esto era. Entonces, a veces uno dice, mire, queremos reprender espíritu de preocupación, pero no es un espíritu de preocupación. Eso es una raíz de ese árbol que es, ¿verdad? El temor, ¿ok? El pulso acelerado. Alguien, ¿verdad? Con el corazón, con el pulso acelerado, ¿ok? ¿Por qué? Porque no puede controlar. Sudor frío. ¿Ha visto usted que a veces vamos a una corte o a un doctor, entonces de repente las manos, ¿ok? Eso, bueno, eso es una situación del temor. Ataques de pánico. ¿Sabe algo? Que en los hogares donde hay divorcios, el mayor, vamos a decir, de porcentaje de que se desarrolle el asma en niños es mayor porque los niños tienen temor, porque quedaron sin un papá, porque se fue una de las figuras. Y entonces a veces nosotros como ministros que aplicamos la liberación queremos llamarle o echar fuera un espíritu de asma, y realmente quien está causando esa situación se llama temor. El temor que está ocasionando esas situaciones, inseguridades, carecen de capacidad de tomar decisiones. Ha visto personas que ahora dicen una cosa, mañana dicen otra, y uno dice, bueno, la mente la tiene dividida. A veces miramos, ¿verdad? En las acciones, pero tenemos que ir a la raíz de todo lo que está produciendo. Bueno, quiero decirles que el temor, el Dios lo define como de tres maneras, ¿ok? Dios dice que Él no nos ha dado espíritu, ¿verdad?, de temor, sino de amor y de dominio propio, dice la palabra. Pero Él identifica en tres categorías: el temor reverencial a Dios. Ese es importante que nosotros lo tengamos para, ¿verdad?, para obedecer su palabra. Segundo, el temor al peligro. Este es mejor, esto es bueno porque esto nos da seguridad, porque es para protegernos así a nosotros mismos, ¿verdad? Es un temor que Dios pone. O sea, el temor, por ejemplo, usted está arriba de un piso y claro, le da temor las alturas. ¿Para qué? Para protección de nosotros mismos. Tres, pero hay otro temor que es satánico, y yo quiero hablarles de ese, ¿ok? Porque escondidamente Satanás utiliza esos temores en nosotros para que no desarrollemos ese potencial que Dios nos ha dado. O tenemos un gran potencial, pero por causa que el enemigo ha infiltrado el temor, no podemos nosotros poder, vamos a decir, hacer las cosas o caminar en el llamado, caminar en la asignación como Dios quiere. El temor que pone Satanás nos trae inseguridad y nos trae frustraciones. Puede venir por el rechazo, puede venir por algo desconocido, puede venir. Por eso es tan importante preguntarle al Señor nosotros, ¿verdad? Señor, cuando algo está pasando, yo siempre hablo esto y digo esto porque lo practico, es un principio en liberación. Cuando hay algo que en el cuerpo está pasando y nosotros no entendemos qué está sucediendo en el cuerpo, siempre tenemos que ir a ese que manufacturó el cuerpo, a ese que creó el cuerpo. ¿Por qué? Porque Él es que lo hizo y Él conoce nuestras células, Él conoce todas nuestras funciones, Él conoce, y tenemos nosotros a veces que decimos, es que no sé qué me pasa.
decimos nosotros. Es que no sé qué está pasando con mi sistema, pero hay alguien que conoce, hay alguien que sabe si mientras que usted durmió en la noche, alguien trastocó el sistema inmune tal vez trastocó su sistema respiratorio, su sistema hormonal, su sistema, qué sé yo, digestivo. Entonces, pero el Señor tiene el conocimiento y tiene todas las fórmulas que Él usó para formarnos a nosotros, para hacernos. Siempre hablamos nosotros que cuando eh, cuando Jehová se presentó en el Edén para preguntarle a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice que tuvo miedo y se escondió. Y predicamos a veces y decimos, es porque había pecado. Y sí, Adán había hecho eso porque había pecado, se descubrió que estaba el desnudo, no estaba cubierto. Pero una de las cosas de donde se origina, ¿verdad? Y el temor era porque Adán, recuerden que Adán había sido puesto en un lugar para ejercer poder y control. Y cuando pecó, él sabía que había sido movido antes que le dijeran a él que había sido movido del lugar de autoridad. Él ya lo sentía dentro y cuando la voz que lo había posicionado a él en ese lugar de autoridad para subyugar todos los géneros, para subyugar todo lo que se le había dado a él ya no estaba en esa autoridad. Y eso lo hizo a él sentir que ya tenía que, cuando Dios le dijo, ¿quién te movió? Cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Lo que le quería decir era, ¿dónde estás tú? ¿Quién te movió de la autoridad que yo te di a ti para que tú rigieras en autoridad en ese lugar que yo te di? Como el sacerdote, como el hombre que le dijo Dios, que le dio dominio en la tierra, dominio en los aires y dominio en el cielo. Y ahí miramos, ¿verdad? Que él había sido movido. Vienen muchos temores de Satanás por causa, ¿verdad? En ese momento, Adán, sin que lo acusaran, él se sintió acusado. Por esa razón, él se había movido del lugar y él estaba escondido. Fíjese usted, eh, Satanás utiliza esa acusación, ¿verdad? Primero hace que cometamos situaciones y viene ese temor. Y cuando nosotros no vamos al Señor o cuando las personas no van al Señor, ¿verdad? Como debe de ser, aunque nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo, hay un temor escondido. Pero no solo eso, sino que Satanás pasa a la segunda etapa, que es la acusación. Y yo quiero hablar de eso, ¿verdad? Gedeón era un hombre temeroso hasta que recibió una bendición verbal. Jehová está contigo, varón esforzado, valiente. Esa bendición le hizo una realidad a Gedeón y le dio una visión para liberar a la nación y también Dios le dio el dominio para que él rigiera sobre sus enemigos. Todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es saber qué dice Dios para nosotros, para poder nosotros combatir con esas situaciones con temor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha perfeccionado en el amor, no se ha perfeccionado en el amor. Mire, a veces como cristianos hablamos mucho, pero no es verdad que ejercemos en la palabra que Dios nos ha dado. Les leo de nuevo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo,
donde el que no ha sido perfeccionado en el amor, cuando no tenemos ese suficiente amor, ¿verdad? En nosotros existe el temor a todas las cosas. Existe el temor a una enfermedad, existe el temor al abandono, existe el temor al no tener un techo, existe el temor al no tener lo suficiente. No sé, existe tantos temores que hay una cosa que lo puede llenar, que es perfeccionarnos en el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y Satanás nos acusa con tantas cosas, ¿verdad? Con situaciones que trae. Mire, hay eventos, por ejemplo, cuando quedamos presos en un evento que sucedió, en un abandono, por decir, en una burla, en un desprecio, en un rechazo, en cosas que el enemigo va a utilizar de tu pasado, de mi pasado, ¿para qué? Estorbar en nuestro presente. Incluso a veces nosotros, hay personas que yo he escuchado que dicen, mira, yo no tengo mujeres amigas porque las mujeres amigas son traicioneras, son chismosas, hablan y hacen esto y hacen. Imagínese usted. Y yo ministraba a una muchacha y le dije, ¿sabes qué es lo que Satanás le gusta? Es que tengas amigos hombres y no son menos traicioneros, no son menos traicioneros que la mujer. El problema es que te estás perdiendo quizás de tener esas amigas, de tener esa confianza, de confiar en una mujer. Yo prefiero confiarle en una mujer en que traicione mi amistad, en que traicione, que confiarle a un hombre mis debilidades, por decir. Porque nunca un hombre la va a mirar igual que una mujer. Entre mujeres entendemos qué sucede aún con nuestro cuerpo. Pero a veces el enemigo permite que un evento del pasado te marque, te deje atrapado. Quizás cuando eras chiquita miraste una serpiente y esa serpiente hizo tener tanto temor que todavía en este momento estás atrapada, quizás a las cucarachas. ¿Se imagina usted a aquella persona que le tiene miedo a una cucaracha, que simplemente uno la puede pisar y adiós cucaracha, adiós mundo cruel, ¿verdad? O quizás, no sé yo, cuál es el temor al agua, el temor a nadar, el temor a cosas. Y eso nos priva a nosotros de cosas que pudiésemos disfrutar. Pero bueno, voy a profundizar un poco más para poder deliberar esto en el nombre de Jesús. Mire, Satanás utiliza las acusaciones para que nosotros, cuando nosotros, recuerde lo que dijo David en el Salmo 51, que dijo que mientras que yo callé y no confesé mi pecado, entonces mis huesos estaban consumiendo, estaba yo, o sea, enfermo, estaba yo mal, porque a veces, cuando Satanás trae, cuando hay una situación y por temor a veces no acusamos. Sucedió una situación en Houston hace poco que unos dos muchachos siguieron una niña de 12 años. Ellos estaban en un bar, miraron a la niña en una tienda, la siguieron, la convencieron llevarla por abajo de un puente. Y yo observaba el caso y ellos abajo del puente. Mire, esos muchachos traían hasta un grillete porque estaban recién llegados al país. Y esos muchachos violaron a esa niña, pero no solo, dice que la ataron y ella se defendió, los mordió, los aruñó, pero uno de ellos en la corte confesaba que dijo que él le decía al otro, suéltenla, soltala, y él dijo, no, yo tengo que terminar lo que comencé. ¿Por qué? Porque en el momento que Satanás pone una idea, no va a permitir que salga de esa situación sin empeorar las cosas. Y la muchacha, la niña, murió. Entonces, hubiese sido más leve el castigo quizás solamente por abuso que por abuso y homicidio. Mataron a la niña, asesinato en primer grado porque fue premeditado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que el temor, cuando estás en una situación, el temor a que vas a ser descubierto trae que haya gravedad en el asunto. Es como un niño cometió una cosa chica y por temor te miente. Fíjense. Y eso trae, ¿verdad? Una consecuencia. Y Satanás aprovecha a
que callemos cosas delante de Dios para que después Él pasa por una segunda etapa que viene siendo la acusación. Y la acusación trae otras cosas peores. ¿Por qué? Porque, mire, la acusación trae que nosotros nos sintamos condenados, que no aceptemos el perdón de Dios, que no queramos confesar eso que nos va a hacer libre a nosotros. Y nos sentimos cabizbajos, ¿verdad? Que las personas caminan, Dios quizás ya los perdonó si ellos confesaron, pero todavía están caminando con una reputación, por decir de esa manera, baja, o no se sienten en confianza. ¿Cómo Dios maneja las acusaciones? Romanos 8:32. En Romanos 8:32 dice que el que no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Cómo Dios va a negar a nosotros el perdón de cualquier acusación? ¿Verdad? ¿Cómo Dios no lo va a hacer? Claro que Dios lo va a hacer. ¿Sabe? Los orígenes de la acusación no fue originado en la tierra. Los orígenes de la acusación fue en el cielo. Satanás en Apocalipsis 12:4 se atrevió a acusar al creador. Satanás era un querubín creado, pero Satanás se atrevió a acusar al creador de él. Y los ángeles le creyeron, porque allí dice en Apocalipsis que con la cola arrastró, ¿verdad? La tercera parte de las estrellas, está hablando de ángeles, y se los trajo a la tierra. Pero sabe una cosa, mire eso. ¿Cómo los ángeles le creyeron a un ser creado que no créele al creador? ¿Por qué? Porque la acusación tiene un trasfondo muy poderoso en aquellos que practican la acusación. Y como ministros de Dios, tenemos que tener cuidado cuando escuchamos a otro que está acusando al hermano. Este es el punto más importante que yo quiero exponer, las artimañas que Satanás utiliza. Porque es bien fácil venir a las espaldas de quien se va a traer la acusación y venir y decir es que el sultano, la mengana, y mire, y ahí nosotros, el veneno de la acusación, hay 3 personas incluidas. ¿Ok? Es el que viene a acusar, el acusado y el que escucha. Y usted ha mirado cuánta persona en este momento en las congregaciones a veces caen por un, vamos a decir, caen en un enredo de Satanás, en un trabajo de Satanás, ¿verdad? Porque participan al escuchar, y está bien, a veces como ministro nos toca escuchar, pero ser limpios al contestar lo que tenemos que contestar a esa persona, para no, ¿me entiende? Porque cuando nos están diciendo es que, mire, él va a exponer lo que a él le conviene a esa persona exponer, pero realmente nos están haciendo partícipes de una situación que nosotros no somos testigos porque no estuvimos ahí, no escuchamos nosotros ni de oídas ni de vistas la situación, y a veces caemos en esa situación, en ese enredo que Satanás tiene. ¿Para qué? Para poder traer, mire, que le pierdan el respeto. El veneno que trae la acusación es que se pierde el respeto en aquella persona, que se pierda en la confianza y que dejen de servirle. Recuerdan que acusaron a Jesús y le dijeron, echa fuera espíritus por el espíritu de Belcebú. Estaban acusando al Hijo de Dios, y no eran los del burdo, no, eran gente que supuestamente sabían la ley, pero ellos lo que estaban haciendo era dañando la reputación del Hijo de Dios, para que cuando él comenzara
a predicar no tuviesen confianza en él. Incluso la multitud le seguía a Jesús por un momento, pero realmente en otro momento habían cambiado. La acusación te hace sentir enojo, odio, amargura, la depresión. O sea, el enemigo está buscando una acusación, sea verdad o sea por pecados cometidos o sea mentira, que a veces es peor bregar con una situación, una acusación que es mentira, porque mire, cuando es verdad, es fácil confesar la falta y el Señor perdona y te libera. Pero cuando es mentira, no sabes cómo bregar con aquella acusación. Y eso sucede. A veces, cuando una persona se va de una congregación, hay un montón de acusaciones sobre aquella persona que esa persona no sabe cómo bregar con aquello, ¿verdad? Te trae amargura, te trae depresión, te trae un ataque espiritual. Te trae tensión, te trae debilidad, te quita la energía. La acusación te roba el gozo. Usted ha visto una persona que usted la puede, yo he mirado eso, ¿ok? Que esa persona fluye en la alabanza, muy bien, muy bonito, muy algo, y de repente se levanta una acusación, mentira o verdad, a veces mentira, y miramos que aquella persona, el gozo se le fue. No quiere alabar, no quiere predicar. La acusación le roba al creyente el poder de poder predicar una verdad. Fíjese eso. ¿Sabe algo? Nosotros como cristianos necesitamos mirar qué dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor habla de parte, me entiende? ¿Cómo tratar la acusación? Los escenarios de la acusación, mire, usted tiene que saber a dónde fue creado, que Satanás fue el primero que acusó a Dios. Y era mentira lo que acusó, era mentira lo que dijo, pero la situación fue, estoy leyendo unas notas que tengo, por eso ustedes no me miran en cámara. La situación fue que engañó hasta los mismos ángeles. ¿Por qué? La acusación roba la energía, porque aquella persona se siente culpable, se siente contaminado, se siente que no ha sido perdonado, no se siente justo delante de Dios, que nunca se sienta, esa persona se siente, mire, vacío sin el Espíritu Santo y carece de esa seguridad en Dios. Pero algo que nosotros tenemos que saber, que Dios, cómo Él trata con nosotros, cómo Él trata más bien en la palabra. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos que si Él dio a su Hijo y no escatimó darnos su Hijo, ¿cómo no nos dará también el perdón de cualquier situación? ¿Cómo no le dará? Porque a veces cuando alguien viene a nosotros y viene acusado por autoridades, viene acusado por enemigos, porque han habido situaciones de asesinatos. A mí me ha tocado mirar eso. Y nosotros decir, ¿qué dice el Señor? ¿Será que el Señor lo perdona? ¿Será que este hombre tiene perdón? ¿Será que esta mujer tiene perdón? Pero el Señor nos dice que si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no escatimó en darnos su Hijo? ¿Cómo no también nos dará todas las otras cosas? En eso también dice que nos dará el perdón, ¿verdad? De lo cometido, nos dará también la justificación. Dice la palabra que si Él nos justifica, que Él nos ha escogido a nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que nos justifica, ¿sabe algo? Si Dios lo justifica a usted, si Dios nos justifica a nosotros, por eso estoy en contra de aquel que acusa a una persona que pecó. A veces creemos que los hijos de los ministros deben de ser los hijos más santos de la iglesia. Y somos fáciles y se les hace fácil
acusar al muchacho porque no camina bien, porque no tiene los pantalones subidos, porque no trae el cinto donde lo tiene que traer, porque no trae quizás una camisa manga larga, qué sé yo, por cosas ridículas que Satanás pone en la mente, que es un formato que nos enseñó la religión a nosotros, cómo debían de ser los hijos del ministro, y es muy fácil hablar, criticar del hijo del ministro, del hermano, del ujier, de esto, y ponerlo en condenación. Recuerde que las palabras están gravitando por ahí, y aunque la persona acusada no las haya escuchado, hay un espíritu que toma esas palabras para traer acusación y condenación a aquella persona. Dice la palabra del Señor que cuando, aleluya, que cuando, recuerden cuando llevaron al sacerdote Josué, lo llevaron delante del ángel para ser acusado. Lo llevaron para ser acusado porque tenía las vestiduras sucias, impuras. Y dice que el ángel, Satanás, estaba a la mano derecha para acusar. Y el ángel dijo, ¿acaso no es este un carbón arrebatado del infierno? Y aunque me traigas argumentos de sus vestiduras que están viles y sucias, no te voy a hacer caso. Y Jehová le dijo por medio del ángel, cámbienle las vestiduras, cámbienle la mitra para que cambie la forma de pensar. Cambien la vestidura, que por medio de la vestidura están acusándolo y lo traen. ¿Se imagina usted la cara de aquel sacerdote en aquel momento que estaba siendo acusado? Y no estaba siendo acusado delante de solamente el pueblo, él estaba siendo acusado delante del ángel de Jehová. Y Satanás no pierde oportunidad para traer y acusaciones. ¿Sabe algo? En el cielo hay cortes celestiales, donde quizás nosotros necesitamos aprender mucho más de eso, que el enemigo siempre está como fiscal buscando con qué acusarte delante del ángel que toma las acusaciones o que está eh, escogido para hacer eso. ¿Cuántas veces quizás nosotros perdemos batallas aquí en la tierra por una acusación que se ha hecho? Hay cosas que nosotros con inconsciente a veces y a veces consciente se cometen. Y el enemigo aprovecha esa información para ir delante del Señor y traer esa acusación. Pero es bueno saber esta palabra que el Señor le dijo a Satanás en ese momento, que acaso este no es un carbón arrebatado del infierno. Satanás quizás tenía predestinado, no es que quizás, sino que así era, tenía predestinado el infierno, tenía predestinado la pérdida, tenía predestinado el rechazo, tenía predestinado no sé cuántas acusaciones para nosotros, para nuestras generaciones. Quizás las situaciones estén viniendo por generaciones pasadas, quizás por culpabilidades que nosotros sentimos a veces porque miramos que nuestros hijos o nuestras generaciones no están caminando por donde deben de caminar, pero creo que es un tiempo donde la palabra del Señor dice que nosotros debemos de buscar el conocimiento en la palabra de Él para poder encontrar los argumentos que revocan las acusaciones que el enemigo presenta delante del Señor. Usted quizás está perdiendo, quizás pone un negocio y ese negocio no le prospera como debe prosperar, y usted ora por ese negocio, porque a mí me ha pasado. Usted ora, usted diezma, usted da primicias, usted bendice, usted consagra, usted hace actos proféticos, usted hace de todo, pero aún así se encuentran situaciones que pierde.
Y ahí tenemos que ir a preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde está la acusación que el enemigo ha presentado en esa corte para que esto se esté yendo por donde se está yendo, Señor? Quizás no miramos el cambio que debemos de mirar en la congregación y el enemigo está acusando y el enemigo está trayendo situaciones que nosotros no entendemos, quizás como sacerdotes, como madres, como padres, como quizás como yo, qué sé yo, como ministradores, como estamos ahí mirando que ya hay algo que no salimos de ahí, que de un lugar estamos atrapados. Créame que si nosotros le preguntamos al Señor a dónde está la legalidad que el enemigo está utilizando, el Señor nos lo va a mostrar. Y el Señor está presto para decir, como le dijo a Satanás cuando estaba acusando a Josué. Y el Señor está presto para decirnos esta tarde, cámbienle la vestidura, cámbienle la mitra. Cambien aquello que el enemigo está utilizando para ponerlo en una lista de acusaciones. A veces batallamos. Mire, usted puede mirar qué tan fácil le hace al impío tener plata. Qué tan fácil se le hace al impío mantener una posición en en una empresa, por decir. Pero a nosotros se nos es un poco más difícil. Y entiendo que tenemos principios de levantar el reino de Dios y que siempre eso va a haber una guerra, son dos reinos contrarios. Y que en ese reino, cuando nosotros tenemos ese corazón para dar, para bendecir, para ayudar, siempre van a haber situaciones que se levantan. Y entendemos que el Señor es el que tiene esa respuesta. Yo quiero decirle en esta tarde que el Señor está presto para cambiar ese estatus que el enemigo ha puesto en tu casa, ese dictamen que el enemigo ha puesto en tu casa, el no saldrás de ahí, esa acusación es una palabra, el nada te sale bien, el no sirves para nada, el no sé cuántos, el Espíritu Santo le revele a usted en este momento esas acusaciones que piensa usted que vienen a su mente porque son cosas de adentro de usted, pero usted no sabe que el enemigo está trastocando sus pensamientos para que usted piense eso y ese pensamiento atraiga una situación a su casa. Y esa situación que el enemigo está provocando, ¿verdad? En esas cortes, vengan a traer a nosotros, vengan a traer a nuestras casas esas guerras, esas batallas que a veces ganamos, que a veces no ganamos y que a veces medio miramos la victoria y que batallamos con esos ciclos repetitivos una y otra vez. Y que sabemos nosotros, Señor, qué es lo que está pasando y nosotros pensamos que todo está yendo bien y de repente se encuentran situaciones que no podemos bregar con ellas porque tenemos que ser sinceros delante de Dios. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado es que en principio de liberación es ser sincera delante de Dios. Es decirle al Señor, yo soy la primera que necesito. Mi casa es la primera que está en la lista para para ser, Señor, removida las vestiduras, para ser, Señor, cambiado ese estatus, Señor, para quitar todo temor, avanzar adelante. A veces hay que ser sincero, Señor, tengo miedo ir a la asignación que tú me mandaste, Señor, porque no sé, Señor, cómo voy a hacer para pagar mis biles, porque no sé, Señor, cómo voy a hacer para pagar mis cuentas, porque no sé, Señor, cómo voy a hacer aún para poder tener los gastos que se van a ocasionar. Sucede eso con nosotros, claro, como humanos suceden, y esos pensamientos vienen a nuestra mente. Pero recordemos que el Señor nos ha dicho a nosotros que si Él no escatimó su propio Hijo, ¿qué no nos dará a nosotros todas las cosas?
y que nos movamos con esa confianza en el Señor, que echemos fuera el temor, porque el temor es esa puerta que el enemigo utiliza para traer desacuerdos, para traer desequilibrios en la mente de nosotros, para traer esas situaciones que el enemigo no desaprovecha para traer. Yo les quiero decir en esta tarde que el Espíritu del Señor está a nuestro alcance para mover, para quitar todo aquello que el enemigo haya estado trayendo a tu casa, que el enemigo quizás, mire, batallas quizás de hace mucho tiempo atrás, el enemigo todavía las recuerda, que son aún del pasado, para dañar tu futuro, para dañar tu presente, para dañar una situación, quizás una pérdida en un negocio. Ese temor de volver a perder, ese temor a un fracaso no te deja entrar a la tierra prometida que Dios ha dicho que tiene ya preparado para ti, que tiene ya preparado para mí. Padre, oro en esta tarde, Señor. Ore conmigo. Oro en esta tarde, Señor, para todas esas personas, Señor, que han escuchado, Señor, y para mí misma, Señor, porque cuando exponemos una palabra, los primeros que somos beneficiados con esa palabra somos nosotros mismos. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, lleve a cabo, Señor, todo, Señor, lo que para el cual fue hecha y escrita esta palabra, Señor, y traiga, Señor, esa asignación, Señor, se materializa, Señor, esa asignación, Señor, en cada corazón, Señor. Y atamos y anulamos todo espíritu de temor, Señor, toda acusación falsa o verdadera, Padre, que el enemigo haya, Señor, traído aún en nuestras casas, Señor. El espíritu de acusación se mete en el esposo, no haces bien las cosas, no eres buena madre, no eres buena esposa, no eres buena vecina, no eres buena ministra, no eres buena pastora, haces las cosas mal. Aún ahí el enemigo ha estado utilizando la boca de aún tus seres queridos, aún los seres queridos de nosotros, para traer una acusación que en esta hora, Señor, te pedimos que sea removida, Padre, de esa corte celestial, Señor, y que nos permita, Señor, perfeccionarnos en el amor tuyo para poder caminar sin temor alguno, Señor. Sin temor al fracaso, sin temor, Señor, al rechazo, sin temor, Señor, a las enfermedades, sin temor a las maldiciones, Señor, generacionales que nuestros ancestros pasaron, Señor, sin temor a una muerte prematura, sin temor, Señor, al divorcio, sin temor, Señor, a la soledad, sin temor, Señor, y nada de eso, Padre, pueda evitar que caminemos en rectitud, que caminemos en un avance, que caminemos, Señor, en todo aquello que tú, Señor, has dicho, Padre, para nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta tarde.